suprema adoración. Él es digno de toda adoración, alabanzas a su nombre. Fuimos llamados para vivir en su palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el pasaje que yo acabo de leer, hay un mandato, y el mandato está expresado en una forma verbal del imperativo, que nos dice que ciertamente no es una alternativa, no es una opción, es un mandamiento. Y está claramente dicho, no améis al mundo ni sus cosas. Inmediatamente después aparecen entonces dos razones o justificaciones para obedecer ese mandato. La razón número uno, porque todo lo que procede del mundo no viene de parte de Dios, sino del mismo mundo. Y razón número dos, porque las cosas que el mundo tiene que ofrecernos son temporales. 2000 años han transcurrido desde que Juan inspiró o escribió estas palabras, y eso hace necesario que podamos hacer un poco de ejercicio hermenéutico, que podamos entender qué es exactamente lo que Juan trató de comunicarle a su generación y a la nuestra ahora, cientos de años después, en la medida en que aplicamos sus enseñanzas. Pero yo creo que una forma como aprendemos, quizás la mejor forma, es haciéndonos preguntas, y cuando tiene que ver con el texto de Dios, haciéndole preguntas al mismo texto. Y yo quisiera comenzar haciéndole algunas preguntas a este texto de Juan que pudiéramos responder a lo largo del camino. La primera pregunta es, ¿qué es el mundo y las cosas que en él hay? La segunda pregunta, ¿en qué consiste amar las cosas del mundo? Tercera pregunta, ¿qué es exactamente la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida? Y finalmente, ¿cuál es el problema con amar ese mundo? La palabra que está traducida ahí como mundo es la palabra cosmos en griego, que es una palabra escrita con K, que en diferentes momentos, en diferentes pasajes, es usada con diferentes connotaciones. En ocasiones se refiere al mundo físico, al mundo de lo creado, pero sabemos que este no puede ser el caso en este texto, porque Juan no nos puede estar llamando a odiar, a rechazar aquello que Dios creó. La creación fue algo que Dios, cuando la terminó, la inspeccionó y Él la encontró buena en gran manera. Y si bien es cierto que ella se encuentra en una condición caída en estos momentos, no es menos cierto que Dios nunca ha rechazado lo que Él ha creado. Dios tiene problemas con la manera en que nosotros hemos usado y abusado de su creación. Pero el mundo físico en sí es un mundo amoral. Un carro, por caro o barato que sea, es amoral. El problema está con la manera, la forma como mi corazón lo desea, pero no está en la cosa en sí. De manera que la palabra mundo aquí no está siendo utilizada en el contexto del mundo físico. La palabra mundo o cosmos tampoco puede estar siendo utilizada en el contexto de la raza humana caída, que es otra forma como la palabra es usada. Porque es el mismo Juan que nos dice en su evangelio en 3:16
que tanto amó Dios al mundo, a la humanidad caída, que le dio su Hijo unigénito, de tal forma que Dios no nos puede llamar a odiar lo que su Hijo amó. Sabemos entonces en qué otro contexto Juan no está usando la palabra cosmos. Cuando tú lees el texto de hoy y lees el resto de lo que la palabra tiene que decirnos, te percata que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el mundo implicó toda esa sensualidad en la que ellos habían caído. En los tiempos de Salomón, el mundo implicó todo ese oro y plata y posesiones y todas esas demás cosas que Salomón estuvo acumulando durante un tiempo cuando él perdió su norte. En los tiempos de Daniel, en los tiempos del imperio babilónico, todo el esplendor de Babilonia, con sus jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo, eso fue parte de la mundanalidad. En la época del imperio de Grecia, toda la sabiduría, la filosofía, la educación que Grecia tuvo, el énfasis que hizo sobre esas cosas, la fascinación de los griegos con el hombre, representó parte de ese mundo. Después de Darwin, la manera de pensar ateísta, de que Dios no creó este planeta o este universo en el que existimos, que no necesitamos de Dios, que es posible vivir sin Él, eso representa parte de lo que es el mundo. Y es a todo ese sistema que yo acabo de describir, a lo que se refiere Pablo en Romanos, cuando nos dice en el capítulo 12, no os adaptéis a este mundo, a sus corrientes de pensamientos, a su forma de ver y de hacer las cosas, de poner énfasis en las cosas temporales. Y eso nos da a nosotros entonces una idea de qué es lo que yo debo estar rechazando ahora que Juan nos da esa instrucción. Y es importante que entendamos lo que es el mundo, lo que no es, lo que es amarlo y lo que no es, porque quizás yo me encuentre dentro de lo que están amando ese mundo. Y yo necesito entonces hacer la corrección adecuada. Nosotros amamos el mundo o nos encontramos en ese proceso de llegarlo a amar o llegándole a amarle cuando yo descubro de repente que el mundo realmente no me molesta, no me irrita, no me provoca. Eso me da una idea de que con toda probabilidad es que ya yo soy como ese mundo y por tanto me encuentro más o menos entre mis iguales. Cuando ese mundo, cuando yo procuro lucir como ese mundo, ya sea en mis formas de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de peinarme, en la música que oigo, en los lugares que visito, eso me da una idea de que yo estoy o he adquirido parte de la forma de ese mundo. Amar el mundo no es ser tentado, es ceder a sus tentaciones. Amar el mundo no es adquirir conocimiento, es sentirme orgulloso del conocimiento adquirido. Y es importante que yo pueda diferenciar una cosa u otra para saber qué puedo adquirir y cuando lo adquiero, cómo puedo usarlo. Amar el mundo no es tener cosas, es desearlas porque esas cosas me dan seguridad o porque me hacen sentir importante. Amar el mundo no es tener deseos. Nuestra carne tiene deseos, ha sido creada por Dios con deseos. Amar el mundo es querer llenar esos deseos de una manera ilegítima. Querer llenar deseos legítimos de una manera ilegítima. Amar el mundo no es querer divertirme, es querer hacerlo como el mundo lo hace. Amar el mundo es vivir por encima de mis posibilidades, adquiriendo cuentas en rojo. Eso es parte de la forma del mundo. Amar el mundo no es lucir bien,
es amar la apariencia. Hay una gran diferencia entre lucir bien y amar como lucimos. Amar el mundo no es simplemente disfrutar de él, es más que eso, más que eso. Es muchas veces justificar sus formas, sus estilos de vida, su música, su manera de hacer las cosas, porque en definitiva es como nosotros quisiéramos hacerla o las estamos haciendo. No es poseer las cosas, es desearlas de la misma forma, con la misma vehemencia, por la misma razón, con la misma motivación que el mundo las posee. Porque nos dan importancia, porque nos hacen sentir seguros, porque me dan un nombre. Amar el mundo no es deleitarnos es deleitarnos en las cosas o en cantidades ilegítimas. En otras palabras, nosotros fuimos creados con una naturaleza humana que tiene deseos legítimos, como comer, dormir, descansar, el deseo sexual incluso. Lo pecaminoso de esos deseos no son los deseos, es la manera como queremos llenar esos deseos. En ocasiones de manera ilegítima, como ya mencioné, en otras ocasiones en cantidades ilegítimas. La celebración de cumpleaños, de bodas, de lo que usted quiera, de una manera que es conforme a como todo el mundo lo hace, como todo el mundo se viste, le está diciendo a usted que usted es parte de ese mundo, porque si eso es como todo el mundo lo hace, la próxima vez que usted diga esa frase o la oiga, recuérdese que lo que debió haber dicho es, eso es como todo el reino de Dios lo hace. Eso nos da a nosotros una idea de cómo practicamos lo que practicamos. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que unos amen más el mundo que otros? Porque ciertamente no todo el mundo lo ama de la misma manera. La persona que no conoce a Dios, él no tiene otra alternativa, él no tiene otro amor, él tiene un solo amor. Y como tiene un solo amor, él no puede hacer otra cosa que no sea darle ese amor a ese mundo que él conoce. Él no tiene un amor por Dios, él no conoce a ese Dios. Pero en ocasiones el cristiano que ya ha conocido a Cristo, de repente 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 15 años más adelante, como que comienza a experimentar un enfriamiento del amor por Dios y un recalentamiento, si pudiéramos usar la frase, de su amor por el mundo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que produce eso? Cuando eso ocurre, Dios lamentablemente va a tener que romper esa envoltura que el mundo le ha colocado a su hijo o a su hija, porque si hay algo de lo cual estamos seguros es que el amor por el mundo y el amor por Dios no pueden coexistir, son incompatibles. Y cuando el mundo comienza a arropar al Hijo de Dios o a la hija de Dios, Dios busca la manera de romper esa envoltura de tal forma que su hijo o su hija puedan quedar liberados una vez más. Ahora, en otras ocasiones yo he pensado sobre este tema múltiples veces. Dios sabe que no le miento, por varios años, largos años, acerca de qué es lo que hace que unos amen más al mundo, menos al mundo, amen más a Dios, menos a Dios. Y llegué a una conclusión, no hace mucho. Y es que algunos de los hijos de Dios, estoy hablando de aquellos